Información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Síguenos y monicavaca.com Radio Online. Vivimos la nueva era de la digitalización. Contáctanos al número de WhatsApp 0984 64 88 16. Comenzamos. Vive lo que amas. En Laguna Mall. Laguna Mall. Para que vengas de compras o de diversión. Disfruta lo que amas, Laguna Mall. Vive lo que amas, Laguna Mall. Vive el séptimo arte en las salas más modernas del país. Una experiencia digital con la mejor tecnología y comodidad. Te invitamos a vivir los mejores estrenos. Clínica Moderna abrió sus puertas en la ciudad de Ibarra un 12 de febrero de 1971 para conjugar solidaridad, ética y profesionalismo en el servicio a sus pacientes. En 2005 inauguró sus modernas instalaciones. Actualmente dispone de 4 quirófanos perfectamente equipados, servicio de imágenes de alta resolución. Su laboratorio clínico automatizado cuenta con altos estándares de calidad. Además dispone de unidades de cuidados intermedios e intensivos, tratamientos de quimioterapia, amplio y moderno servicio de emergencias. Habitaciones cómodas y confortables, atendidos por personal altamente capacitado y más de 30 médicos especialistas de nombrada trayectoria. Aquí los más pequeños reciben atención a la medida y las futuras mamás y adultos mayores el trato prioritario que merecen. Bienvenidos a Nova Clínica Moderna. Clínica. Son exactamente las 4 de la tarde con 21 minutos. Estamos ya en el segundo bloque de entrevistas y en esta ocasión voy a saludar con Guido Moreno, quien es estratega digital, conoce muy bien el tema de las redes sociales, la estrategia digital que ahora está mucho en auge. Le vamos a preguntar también de ese tema. Pero después de darle la bienvenida a Guido y por supuesto agradecerle por estos próximos minutos en el que conversaremos de estrategia digital y también de la caída que significó ayer por muchas horas, horas eternas para los que nos encanta estar en redes sociales, horas eternas, la caída de 13 redes sociales importantes y millones de usuarios en el mundo desesperados ante esta caída y los memes, por supuesto, que nos hicieron esperar después de la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook. ¿A qué se debió? De pronto Guido sepa con toda seguridad a qué se debió esta caída a nivel mundial y cuál es el impacto socioeconómico después de todas estas horas sin estas 3 redes sociales. Guido, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Mónica, un gusto estar contigo, con la gente que nos sigue a través de precisamente las redes sociales. Exactamente lo que ha dicho Facebook es que tuvieron problemas durante un cambio de configuración de sus sistemas y en un comunicado Facebook lo que explicó es que ese cambio y esa utilización de las herramientas devino en problemas de los sistemas internos de la empresa y complicó absolutamente todos los intentos de resolver el problema. Si vamos al tema evidentemente técnico, lo que pasó es que todos tienen unas tablas BGP en internet que ayudan a conectar a los servidores con las aplicaciones
y ayudan a configurarse para que puedan ir al resto del mundo en Internet, ¿no? Y el tema es que Facebook hospeda sus propios servidores, entonces si fallan los servidores de Facebook, pues comenzaron a fallar, obviamente, porque es un monopolio en el tema de las redes sociales y es un holding de algunas plataformas digitales, pues cayeron absolutamente todas. Se presentaron reportes incluso de la misma gente de Facebook que no podían ni siquiera ingresar a sus correos electrónicos. Los trabajadores de Facebook no podían utilizar sus tarjetas para ingresar a sus oficinas, entonces fue un tema bastante complicado y que tuvieron que arreglarlo de la misma manera, de forma física, es decir, buscar la información y completarla de forma física en los servidores para que puedan volver a funcionar. Diciéndole palabras como más fáciles, lo que pasó es que fue un fallo humano de lo que ha dicho Facebook y prácticamente ellos fueron los que se borraron de Internet por este fallo humano. Uh-huh. Pero esto significó prácticamente, Guido, el colapso en el mundo, digo yo en el mundo, porque WhatsApp principalmente es una red social que está para comunicarse, ¿no? Incluso, no sé si te pasó a ti, recibiste llamadas telefónicas más de lo normal, o quizás esos mensajes de texto que ya habían quedado en el olvido ante la emergencia o el plan B de la caída que significó esta red social WhatsApp. Claro, sí, WhatsApp es una de las redes con mayor cantidad, no es una red, es un servicio de mensajería instantánea que tiene gran aceptación a nivel mundial. Te digo, por ejemplo, aquí en el país, durante la pandemia incluso creció 1 millón más de cuentas en los primeros 6 meses, 1 millón más de cuentas activas de WhatsApp. Crecieron WhatsApp, Facebook y TikTok durante la pandemia en el Ecuador. Tenemos alrededor de 10 millones de cuentas activas en el país. Entonces estamos hablando de que 10 millones ahí sí podemos decir quizás de personas, porque se abre por un solo dispositivo, pues no tenían acceso a ninguna comunicación. A eso súmale que las operadoras de este país, las operadoras de telefonía móvil, te permiten utilizar WhatsApp con cualquiera de los planes, hasta el más económico que obtengas, o también desde las recargas que haces desde $1, pues te permiten utilizar WhatsApp prácticamente gratis o con un muy bajo costo. Entonces se ha convertido en una herramienta de comunicación, pues una de las principales a nivel nacional, si no decirte la principal, y pues también a nivel del mundo, ¿no? Recuerda que WhatsApp fue la plataforma que nos sirvió para estar comunicados con los familiares durante la pandemia, del inicio de la pandemia, con los familiares para tener noticias, también sirvió para la difusión enormemente de fake news, pero es una red, una plataforma digital importante que, pues, si no tienes otras opciones para comunicarte, pues vas a tener graves problemas, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, mucha gente se trasladó a Telegram. Se dice que se activaron alrededor de 50 millones de cuentas nuevas, 50 millones de usuarios nuevos en Telegram, y eso también provocó un efecto cascada, que no solamente fueron las 3 redes, Facebook, Instagram y WhatsApp, sino que al tener una gran cantidad de gente trasladándose y migrando a otras redes sociales o a otras plataformas de mensajería instantánea, comenzó a colapsar también, pero por la gran cantidad de personas presentes, y esas plataformas también no están acostumbradas a tener esa gran cantidad de gente activa durante el mismo día. Quizás todavía no existen cifras, pero se menciona que, por ejemplo, en Twitter, quizás es uno de los días en los que mayor actividad conjunta a nivel mundial había en Twitter el día de ayer por la caída de las otras 3 plataformas. Es que yo digo que cada red social tiene su particularidad, ¿no? Y Twitter es una plataforma, no sé, donde se ven muchas cosas no siempre positivas, ¿no? Guido, ¿qué significó? Me refiero al impacto socioeconómico de esta caída a nivel mundial de estas 3 redes sociales, incluida la de WhatsApp, aunque sea un servicio de mensajería instantánea. Mira, en cifras, hay diferentes cifras circulando. Algunas de ellas mencionan que hay 7,000 millones de dólares perdidos por esta plataforma. Hay otras que mencionan como
más de 600 millones por hora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente es la pérdida que sufre la misma plataforma Facebook, sino una gran cantidad de negocios, una gran cantidad de personas, negocios que están conectados directamente con WhatsApp, Instagram y Facebook y que tienen todo su ecosistema diseñado para funcionar en esas 3 redes sociales y que finalmente se quedaron 6 horas sin poder acceder absolutamente a nada y perdieron prácticamente un día de trabajo. Por eso es importante entender que no solamente puedes colocar todo tu De una sola. potencial en estas redes sociales, porque finalmente lo que tú estás haciendo ahí es solamente ser alojado en un espacio en el que puede caer. Y no creo que sea la última vez que vaya a suceder. Creo que lograron finalmente, a pesar de que era un daño bastante difícil de solucionar, pues lograron hacerlo en 6 horas, pero imagínate si es que nos quedamos 24 horas sin redes Uf, sociales, 24 horas sin internet, por ejemplo. Ayer desapareció la atención al cliente con las personas que habían puesto mucho énfasis en el trabajo a través de WhatsApp Business. Se cancelaron, por ejemplo, citas médicas, productos, servicios, productos que se tenían que entregar. Las personas no podían comunicarse con sus usuarios, con sus clientes, los usuarios no podían comunicarse con la marca. etcétera, así es. Bancos, aerolíneas que también utilizan WhatsApp como su principal red de comunicación. Casi todos los bancos en el país comenzaron a tener un canal de WhatsApp, por ejemplo, porque es mucho más fácil y existe gran cantidad de personas conectadas. Esos no funcionaron el día de ayer. Hemos convertido prácticamente a WhatsApp en un canal oficial de trabajo. Entonces esto es un problema porque puede suceder nuevamente en cualquier momento, ¿no? Tenemos empresas que incluso tienen un WhatsApp manager, una Empresarial, persona que así es. está encargada de WhatsApp para manejar todos los negocios de las empresas. Ujú. Guido, eso también quiere decir que las personas en el mundo nos hemos hecho muy dependientes de las redes sociales a nivel general. Yo creo que sí, más que todo, las redes sociales deben convertirse en herramientas útiles para el desarrollo de cualquier actividad en el lado humano, de negocios, de comunicaciones. Sin embargo, tenemos ahí graves problemas porque te das cuenta que finalmente un grupo de personas, un grupo de empresas dirigen prácticamente las comunicaciones de todos, ¿no? Ujú. Y para muchísimas personas el hecho de estar en Internet es estar en Facebook, ¿no? He estado participando en algunos foros durante la tarde y noche de ayer y, por ejemplo, alguna gente mencionaba para personas de algunos países que se caigan estas 3 redes sociales es prácticamente que se caiga Internet, porque están desarrollando, por ahí encuentran noticias, por ahí se enteran de los temas que están sucediendo a su alrededor. Entonces, es un hecho bastante importante. Además, las personas, cómo se sintieron, porque además de esta pérdida económica, ¿cómo te sientes sin estas redes sociales? Porque ¿Qué estás haces? vinculado completamente todos Ajá. los días. Por ejemplo, te decía, en los foros de ayer había personas que decían, siento que me falta parte de mi vida, o a otras personas decían, ¿cómo hago ahora si me pasa algo y no puedo avisar a mi familia? Porque toda mi familia está conectada mediante WhatsApp. Puede ser que te descargas Telegram y utilizas Telegram el día de ayer, pero no es posible que todos tengan Telegram. Por ejemplo, Ujú. es un problema que no puedes contactarte con esas personas que no han bajado esa aplicación. Y seguramente las personas, los 50 millones de usuarios de Telegram, regresarán también a WhatsApp y tal vez utilizarán las dos redes sociales de mensajería como alternativas, ¿no? Ujú. Entonces, este es un tema no solamente de negocios, sino de personas que también están utilizando y vinculándose directamente y generando una forma de interacción con otras personas a través de redes sociales. Y no es un tema muy simple porque atraviesa varios temas adicionales, pues varias actividades de nuestras vidas, en tanto en lo personal, en lo social, en lo referente a negocios. Entonces, sí fue una gran alerta que nos llama la atención y que nos pone, pues, a desarrollar nuevas estrategias en lo que tiene que ver a cómo vas a manejar tu negocio, ¿no? Sin embargo, todas estas estrategias están también dirigidas a una mayor digitalización también, ¿no? Ujú. Guido, pero bueno, este tema de la digitalización, ya que mencionaste esta palabra, antes te preguntaba ese tema de qué tan dependientes nos hemos vuelto de las redes sociales, porque los memes, que en toda situación
como estas nunca faltan. Había uno que yo también lo compartí y me pareció bastante gracioso, donde decía que una madre se reencuentra con su hija después de que se cayó Facebook y WhatsApp. Entonces me pareció bastante gracioso. Claro. Y un sinnúmero de memes que salieron a raíz de esta caída. Incluso se hablaba de que lavaban los modems, se reiniciaban el internet y todo lo demás. Pero más allá de eso, Guido, la digitalización. Si esta pandemia, que ya lo hemos hablado en otra ocasión, nos dio esto precisamente, la digitalización, la facilidad de comunicarnos, porque hay una facilidad indudablemente al comunicarnos ahora mediante estas redes sociales o de esta forma digital. Estas caídas no serían para quienes estamos digitalizados una precaución, o tomar una precaución, como tú lo dijiste, y utilizar otras redes sociales alternas, no sé, YouTube, por ejemplo, en el caso de transmisiones o algo así. Pero ¿qué pasa si hay un colapso de todas estas redes o de todas estas aplicaciones a nivel mundial? Claro, es evidente que ese es uno de los posibles escenarios, a pesar de que Facebook, por ejemplo, es una de las plataformas con mayor cantidad de personas trabajando, de gente que está encargado de los servicios de seguridad, de atención de producto, de muchísimas dependencias. Finalmente sucedió. Entonces puede ser que suceda con todas, ¿no? Muchas tienen intermitencias. Ayer, como te decía, Twitter también tuvo inconvenientes por la cantidad de personas que se trasladó allá, LinkedIn también. Y con respecto a cuánto han invadido las redes sociales o el tema digital a nuestras vidas, te puedo decir que nosotros estamos vinculados con nuestro teléfono celular y hacemos, las estadísticas dicen que entre 150 y 200 interacciones diarias con tu teléfono celular. Evidente que eso no lo haces con ninguna otra persona que está en tu entorno. Entonces, con quien más interactúas durante el día es con el teléfono celular, para las personas que tienen un teléfono inteligente y que pueden hacerlo. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué hacer? Pues la pregunta es bastante difícil y yo no tengo una sola respuesta, sino algunas alternativas de qué hacer. Bueno, para los negocios, las empresas, primero que tienes que trabajar en omnicanal, es decir, no solamente centrarte en estas tres redes sociales, que, como vemos, el hecho de que sean una potencia y de que estén todas vinculadas al mismo holding, al mismo negocio, pues fue una desventaja, porque al caerse los servidores, al no poder contactarte, pues se cayó absolutamente todo y ninguna pudo levantarse y no había alternativas. Entonces, tener una presencia omnicanal significa que tengas otros espacios por los que puedas contactarte con tus clientes. Por ejemplo, tu página web siempre es un tema que se viene mencionando, porque finalmente la web es tuya y no dependes, ninguna de las redes sociales es tuya, y además constantemente están cambiando las reglas del juego, los algoritmos, de acuerdo a una iniciativa de los dueños de las redes sociales. Entonces, tú tienes que adaptarte a eso, pues, si quieres permanecer en estas plataformas digitales. Entonces, primero, tener una estrategia omnicanal en la que tú puedas tener la posibilidad de mandar un mail o tener los mails de tus clientes, decirles: miren, se cayeron las redes, pero puedes encontrarnos por nuestro teléfono a tal lugar. También estamos todavía funcionando en nuestra página web. Es esta nuestra página web, en YouTube, como tú mencionabas muy bien. Y otro tipo de alternativas para trabajar con los clientes. Lo más difícil es que tú no puedas ni comunicarte con tus clientes, ni que ellos tengan la posibilidad de comunicarte contigo. Entonces, para eso también necesitas tener una base de datos, un tema de tener los mails de todos tus clientes y tener la posibilidad de actuar oportunamente cuando esto sucede. Exactamente. Guido, antes de continuar hablando de este tema, que es muy importante, me gustaría preguntarte sobre las estrategias de comunicación digital. Primero, quiero conocer tu comentario como estratega digital. Al inicio, el gobierno de Guillermo Lasso hablaba de comunicar a través únicamente de las redes sociales y que él no iba a utilizar aquellos medios estatales o públicos para difundir sus mensajes. Sin embargo, hace 2 semanas aproximadamente llegó el momento de hacerlo y realizar una cadena nacional, dada la importancia del tema, que era transmitir el mensaje de esta ley creando oportunidades. ¿No le alcanzaba, desde tu punto de vista como estratega digital, comunicar únicamente por redes sociales? No, es imposible hacerlo todavía, menos aún en el país. Me encantaría, como te he dicho en otras ocasiones, que
puedan ser las redes sociales los espacios en los que podamos pues interactuar y lograr comunicarnos absolutamente con toda la población, pero debemos tener una base que es la realidad. Con base en esa realidad, pues sabemos que las redes sociales tienen una gran penetración en el país, está como en el segundo lugar, incluso en lo que tiene que ver a pauta publicitaria, sobre la radio, sobre los impresos, revistas, la primera sigue siendo la televisión, pero todavía es importantísimo trabajar con otros sectores, como te he mencionado, con otros medios de comunicación como la radio, la prensa, la televisión, otro tipo de temas alternativos también. Hay en algunas comunidades que simplemente te llaman por un altoparlante y es la única forma de comunicarte y leen comunicados, por ejemplo, pero hacerlo solo desde una red social primero es comprometer a que tu mensaje sea distorsionado. Vemos que mucha gente, por ejemplo, hasta la fecha no entiende cómo funciona TikTok y cuáles son el lenguaje, las características y las cosas que funcionan en TikTok. Si es que tú trasladas lo que pasa en TikTok a otra red social, queda completamente descontextualizado. Entonces, sí es necesario tener una estrategia en la que pueda ser transversal en algunas redes sociales, diferenciando a los públicos que tienes. La red social de TikTok, por ejemplo, está vinculada directamente a los jóvenes. La mayor cantidad de personas, del 75% me parece que es en el país, sobre todo está en menos de 25 años. Entonces, si quieres lograr alcance, tienes a Facebook, que es una red que tienes alrededor de 13 millones de cuentas activas en el país. Tienes a Twitter, donde hay una calidad de personas que son generalmente más informadas, que están constantemente buscando noticias e información y que puedes darle otro tipo de información en ese canal. La capacidad de las redes sociales es principalmente que tú puedes manejar esos públicos específicos con mensajes específicos para esos públicos a través de cada una de las redes sociales. Si intentas hacerlo a través de una sola red social, vas a fallar porque, como te decía, hacerlo desde TikTok, por ejemplo, te va a descontextualizar todo lo que se está diciendo y en muchos casos ni siquiera se entenderá porque, por ejemplo, el ver bailar a una autoridad no se entiende en Facebook, por ejemplo, ¿no? Pero Bueno, se ha visto. Peor si es que bailas mal y si es que no tienes ninguna gracia. Pero el tema es que, además, ¿para qué estás en cada red social, no? Si es que tú estás en una red social como TikTok solo para bailar o para seguir el tren del momento, es un grave error. Todo lo que tenga que ver con tu estrategia digital debe estar encaminado a un objetivo y ese objetivo debes utilizarlo de acuerdo a la red social. A ver, si es que este baile me permite llegar a ese objetivo de comunicación que tengo como político, como autoridad electa, pues lo utilizo, pero de lo contrario no es simplemente agarrar el tren de moda, el baile de moda y pues subirte a esa ola porque terminarás haciendo el ridículo y también siendo censurado incluso por la misma gente de las redes sociales, de la misma plataforma de TikTok. Bueno, y menos en una situación como la que vivimos ahora en Ecuador. Sería bastante contraproducente que el presidente de la República, principalmente, o alguna autoridad de Estado, utilice una red social como TikTok cuando sabemos cuál es, al menos a breves rasgos, que es una red social que no creo que sea otra cosa para bailar o para hacer sátira de algún audio. Creo que es TikTok. Ahora, claro, sí. Es decir, o sea, TikTok es una red que logras un gran alcance, pero tienes que tener un tema que es bastante complicado, que es una red completamente de entretenimiento. Entonces, si es que tu mensaje no está vinculado con el entretenimiento, con tu objetivo, con tu público y con el posicionamiento del mensaje, es bastante complicado. Y toda esa fórmula es muy difícil de conjugar para las personas que están en el poder. Entonces, si es que te falla o le pones un poco más de, ¿qué te diré?, de mensaje, no va a llegar, o si es que está muy cargado el mensaje. Si no tiene entretenimiento, tampoco. Entonces, tienes que hacer una alquimia bastante efectiva para que funcione, sobre todo cuando estás hablando de figuras políticas. Recordemos que en el principio del gobierno del presidente Lazo, gran cantidad de ministros abrieron su red social de TikTok y su cuenta en TikTok y comenzaron a hacer bailes y comenzaron a hacer bailes de algunos de los trends o presentar algunos de sus trabajos en TikTok, pero no tuvo resultados. Muchos ya han abandonado, algunos han dejado de hacerlo. Ha habido un recambio también de autoridades y han recibido grandes quejas de la ciudadanía. Críticas. Por el tema de que todavía pensamos en el tema de la investidura que tienes sobre de ser autoridad y estar bailando en algunos momentos, ¿no?
y por la otra es que no causa mucha gracia o no causa mucho impacto dentro de esa red en la que ves gente bailando muy bien, haciendo cosas muy de entretenimiento, y pues entonces no logras impactar ni en la misma red ni fuera de ella. Entonces, Ujú. como te decía, necesitas tener un equipo o alguien que te aconseje muy bien, ¿no? Y que no te esté mencionando que tienes que hacer las cosas por hacerlas en las redes sociales o solamente por tener presencia, porque eso va a comprometer mucho lo que es la figura pública, y va a comprometer también tu discurso y tu presencia como autoridad dentro de este país. Ujú. Pero si a través de esa red social, y con esto termino el tema de TikTok, a través de esta red social que es el TikTok, logras comunicar o logras transmitir un mensaje, que no ha sido el caso precisamente de las autoridades de Estado, pero se ha visto ciertos mensajes de otras autoridades, de provincias, de municipios que han logrado transmitir ciertas ofertas de campaña o ciertas obras a través de TikTok. Sí, la red, o sea, depende del público al que quieras llegar. La red funciona muy bien, es decir, la red es una de las que mejor funciona en alcance. Por ejemplo, si es que tú colocas un video muy bien pensado para Facebook o para Instagram y lo pones a correr, y lo mismo haces en TikTok, pues va a lograr muchísimo más alcance que las otras redes sociales en TikTok, porque esa es una de las características de esta misma red que ayuda a que tengas mayor alcance, ¿no? Y eso también nos confunde muchas veces tanto a las personas como usuarios, a las autoridades, Ujú. a los jóvenes que están ahí, porque piensas que te convertiste en un influencer muy rápido, que tus contenidos están impactando mucho más en esta red, pero no es así. Es simplemente que el algoritmo precisamente te ayuda Te a permite. impulsar ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, funciona bien, pero puede crearte una falsa expectativa de lo que va a suceder con esos contenidos. Ujú. Guido, recientemente salió esta noticia de que el presidente de la República o el gobierno nacional a través de su Secretaría de Comunicación iba a gastar una cantidad o iba a invertir una cantidad, como quiera interpretarlo la gente, importante de recursos económicos, cerca de $1 millón, para 5 o 4 influencers y comunicar a través de ellos eh, ciertos temas importantes del gobierno nacional. ¿Cómo miras tú la utilización o el uso, como quiera decírselo, de un influencer? No sé cuáles serán esos influencers, porque se habla de influencer a nivel nacional. Uno me puedo estar imaginando, pero ¿cómo miras tú el uso de estos personajes o influencers llamados así para comunicar mensajes del gobierno nacional? Mira, te voy a decir una gran verdad. Todos los partidos políticos han utilizado influencers de la última campaña política, ¿eh? Y antes de eso también se utilizó influencers en el gobierno de Lenín Moreno. En las protestas de octubre, por ejemplo, sabemos que se comenzaron a utilizar algún tipo de personas, y se contactó a algunos influencers también para que aporten en los momentos difíciles de ese gobierno. Y pues más atrás no te podría decir, porque los influencers vienen siendo como una especie de personas en Internet que han comenzado a tener una gran aceptación en estos últimos años. Pero ¿qué es lo que te puedo decir? Hay estudios que dicen que los influencers tienen mayor credibilidad que los políticos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, si me preguntas desde el aspecto técnico, yo te diría que los influencers sí logran, logran el alcance del mensaje que tú quieres dar. Tienes que escoger muy bien a los influencers y a las personas con los que vas a trabajar, porque son humanos, primero, y segundo, han tenido problemas muchos países y muchos políticos con influencers que se han vinculado, y que después este influencer ha hecho alguna cosa indebida y pues se le vincula directamente con el candidato o Así con el es. político. Entonces, es un tema bastante delicado, hay que manejarlo eh, con pinzas, pero el marketing de influencer funciona. O sea, te puedo decir que funciona para la venta de productos, funciona muy bien. En el tema de los políticos y de temas de Estado también funciona bastante bien. No todos quieren inmiscuirse en el tema político, porque influencer que entra en el tema político pues recibe pues todo el grupo de gente y de personas que están en contra de ese político, todo el hate, todo el odio, y pues tienen esos momentos en los que dicen, pues yo no quiero. Yo conozco gente con la que
hemos trabajado, que dice, pues yo no me involucro en algo porque finalmente quien sale perdiendo al final soy yo, mi prestigio y mi reputación digital termina pues mermada a pesar de que yo cobre un dinero y yo no quiero tener broncas ni con uno ni con el otro partido político y se mantienen alejados. Sin embargo, hay otros que funcionan muy bien y que sí hacen trabajos con los temas de política. Te cuento nada más algunos de los influencers que participaron en la última campaña política para la presidencia de la República. Muchos se quedaron sin cobrar porque varios candidatos no les pagaron, por ejemplo, ¿no? Y conozco el caso de alguien que trabajó para un candidato y en la segunda vuelta para otro y en ninguno de los casos les pagaron. Entonces, tienen mucha desconfianza también de hacerlo, ¿no? Pero yo te diría que sí hay gente que lo hace, que el mensaje sí puede llegar, puede ser efectivo y tienes que manejarlo bastante estratégicamente y escogiendo muy bien a los influencers. Y segundo, y finalmente el mensaje tiene que ser pues adecuado para el tipo de público con el que vas a trabajar, ¿no? Cuando dices adecuado para el tipo de público, por ejemplo, dependiendo si son jóvenes, tendría que ser un influencer joven, vinculado quizás a la música, al arte, no sé, a estos youtubers que tienen bastante acogida. Se me ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno de Biden utilizó, me parece una cantante bastante joven, yo no la había conocido, pero leí y era una chica bastante prometedora en una carrera musical y tenía una influencia también importante en los Estados Unidos. Claro que sí. Joe Biden reclutó un ejército de 50 influencers contra el COVID-19, es decir, contrató a estos influencers para que hablen sobre el tema de las vacunas y para apoyar a que la gente joven pues asista a la vacunación. En esos casos, pues, todas estas campañas que van vinculadas a la salud, al tema de turismo, por ejemplo, funcionan muy bien los influencers, como te decía. Exacto. Los influencers tienen muchísimo más prestigio que los políticos en las redes sociales y marca país, por ejemplo, utilizarlos en marca país, yo pienso que no les afectaría pues ni a los influencers y tampoco, pues ayudaría muchísimo al gobierno y también a las personas que siguen a estas personalidades en Internet. Entonces creo que ahí sería como un ganar-ganar de todos, pero si ya te metes en temas más escabrosos, como por ejemplo una campaña electoral, pues ahí sí, pues creo que es mucho más difícil lograr el impacto, lograr lo que estás planificando con los influencers, ¿no? Porque ya son temas más delicados, siempre hay un ambiente pues de guerra dentro de las campañas electorales y es difícil que logres ese tipo de situaciones. Pero muy bien lo que tú mencionabas, Biden reclutó, como te decía, 50 influencers y ellos trabajaron en el tema del COVID-19, de usar la mascarilla, de vacunarse y siguen trabajando y ganaron alrededor de $2,000, $3,000 por cada uno de los mensajes, de acuerdo a la capacidad que tienen y el alcance que tiene cada uno de ellos, ¿no? Guido, quiero transmitirte una inquietud, una pregunta que nos realizan por acá. ¿Es recomendable tener todas las redes sociales? No, tienes que tener las redes sociales. Primero, la primera recomendación de todas es tienes que tener las redes sociales que puedas administrar. O sea, si tienes abiertas todos los canales digitales y no puedes, los abres y después los dejas abandonados, es imposible que te vayan a servir, ¿no? Más bien afectan a tu marca y afectan al hecho de que alguien, por ejemplo, se conectó por una de las redes sociales que tú no frecuentas mucho, te hace una pregunta y de repente le contestas en 2 días, entonces es imposible que recuperes ese cliente, ¿no? Segundo, tienes que estar en las redes sociales que estén tus clientes de acuerdo a la forma y de acuerdo a las características de tu cliente, ¿no? Si necesitas gente joven, si necesitas personas de la tercera edad, si estás vinculando a madres de familia, padres de familia, pues tienes que irles preguntando también, y este trabajo no solamente se hace a través de redes sociales, sino conversando con tus clientes, tratando de conocer en qué red social participa más, si está en Instagram, si está en Facebook. Por ejemplo, Instagram desde la pandemia se transformó en una red social que tiene grandes características vinculadas directamente al tipo de negocios para venta de productos o servicios. Entonces tiene muchísimas herramientas que te van a permitir vender productos y servicios, pero ya ves, pasó lo que nos lamentamos de ayer. Entonces tienes que
vincular tus redes sociales con una página web, esa página web tener la posibilidad de vender desde esa misma página web para que no pierdas todo lo que estás desarrollando a través de las redes sociales solamente, ¿no? Muchas veces nos vinculamos solamente al marketplace de Facebook, a los espacios que tienes en Instagram para la venta y no tienes nada más afuera de eso. Entonces ves que existe un problema cuando estas redes sociales pues se caen o cambian las políticas y dejan de funcionar tan bien como estaban funcionando con tu negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hay que ir ajustando. Además, que para estar como actualizado en las redes sociales siempre tienes que tener algún tipo de esfuerzo y de estar constantemente trabajando en ellas, ¿no? No es un tema que puedes hacerlo un día y desaparecer varios días más o dejar ahí que funcione. Puedes automatizar varias cosas, pero siempre necesitan pues de un control, una supervisión. Entonces, estar en todas no es un buen consejo. Debes de estar en las que puedas administrar primero y segundo, en las que están tus clientes para poder venderlas. Es inútil estar en una red en la que tus clientes no te van a ver. Guido, finalmente, hablemos rápidamente de los medios digitales. Yo sé que es un tema bastante amplio, pero me gustaría preguntarte toda vez que a raíz de octubre de 2019 hubo una importante... se allanó camino para los medios de comunicación alternativos o medios digitales. En aquella ocasión, como todo es de conocimiento nacional, los canales de televisión abierta no transmitían la realidad de lo sucedido en aquel entonces en las protestas de octubre de 2019 y desde ahí tomó terreno los medios digitales. Porque además las autoridades de aquel momento salieron a desmentir aquellas noticias diciendo que eran noticias falsas. Después vino lo de la pandemia y la tragedia en Guayaquil, donde insistían que se trataban de noticias falsas y los medios digitales decían todo lo contrario. Además, esto respaldado por aquellos medios internacionales como RT, por ejemplo, o ahora mismo lo que sucede con los Pandora Papers, donde llegamos a saber a través de las redes sociales y de los medios digitales, porque los medios de televisión a nivel nacional, la prensa ecuatoriana, no nos han dicho nada sobre este tema que en la actualidad es un tema de actualidad, los Pandora Papers y la posible vinculación del presidente de la República. Mi pregunta es, estos medios digitales, y tú lo dijiste hace un momento, necesitan también a la radio o a la televisión, la prensa como un respaldo, pero hemos visto también a televisión, a radio y a prensa, pero más a prensa escrita, me refiero como El Comercio, por ejemplo, que recientemente despidió a un número importante de trabajadores y se está digitalizando porque la gente ya no compra los periódicos. Entonces, ¿cómo sobrevivir en esta vorágine de medios, Guido? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo y es bastante difícil una sola respuesta, pero comencemos por la situación de que los medios de comunicación tienen la posibilidad de estar a toda hora, en todo momento y en cualquier lugar, con mucho menos recursos que la televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes un teléfono móvil, puedes salir casi donde tenga señal de internet, casi desde cualquier parte del mundo, y hacer el mismo trabajo o similar trabajo que hace la televisión. Por ejemplo, ha habido ocasiones en octubre mismo, donde tú mencionas, en las que simplemente un teléfono celular conectado vía Internet con una imagen estática y fija tiene más vistas que un medio de comunicación con toda la gran infraestructura, el personal y la gente y el equipo técnico que posee, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. La pandemia hizo que los medios de comunicación se digitalicen aún más. Es imposible pensar, recuerda que, sobre todo para la prensa, como tú decías, era imposible que puedas repartir en físico tu periódico porque era difícil hacerlo, era imposible prácticamente, no podías tener la gente trabajando, pero sí podías mantener a la gente informada a través de Internet. Te voy a decir una anécdota que me parece muy importante para este momento, es que ayer una de las cadenas internacionales de noticias, después de que fue la caída de Facebook, puso un titular, esto fue lo que sucedió mientras estaba caído Facebook, y ponía los titulares de lo que sucedió en el mundo. Esto me hace recordar, hace como 10 años yo estaba en una clase con alumnos y decía, vamos a ver noticias a través de las redes sociales. Y en ese momento estaban las páginas web en auge y todo el mundo hacía su página web. Y decían, ¿cómo vamos a ver en redes sociales si va a ser siempre la gente para qué va a ir a redes sociales si lo va a encontrar en la web?
pero es muy difícil que lo encuentres en la web. Hay incluso emprendimientos que no tienen página web, que simplemente trabajan o tienen toda su fuerza, su potencia vinculada a los medios de comunicación digitales de las redes sociales. Es más, ayer varias personas, conversábamos con algunas personas vinculadas al tema de Estado también, incluso para los organismos públicos de cooperación. Fue un día difícil porque no podían, habían eventos importantes el día de ayer que no se pudieron transmitir en vivo, no se lograron pues sí, colocar en redes sociales y no se logró el alcance que se requiere. Por ejemplo, no tener Facebook es bastante difícil porque puedes transmitir por Twitter, pero sabes que en Twitter hay alrededor de 4 millones de cuentas activas en el país, en Facebook hay 10 millones, entonces vas a lograr muchísimo más alcance con la otra red. Entonces, todo esto tiene que ir de la mano a una digitalización, pero también con compromiso de qué es lo que quieres hacer, porque existe también, y tú mencionabas a los medios de comunicación, hay varios medios de comunicación que hacen clickbait, que es este enganche con un titular bastante cuestionable y que solamente te llama al hecho de darle un clic para abrir esta noticia. Eso se llama clickbait, es como un anzuelo, porque los medios de comunicación actualmente están vendiendo por número de vistas a las páginas, número de views. Entonces, mientras más gente dé clic, aunque no lea, pues eso es una transgresión también al periodismo, porque es un problema debido a que tienes que sopesar qué es lo que necesitas más, que te lean o hacer un buen periodismo. Entonces, lo que te abran, que te den un clic. Es más, algunos de los medios de comunicación te dejan la noticia hasta la mitad y tienes que darle un segundo clic para ver el resto de la noticia. Ajá. Y eso cuenta como una página más abierta y eso va a sus estadísticas. Y esas estadísticas forman parte del paquete que te presentan a los auspiciantes para decir, nosotros tenemos tantos views al mes. Y eso es como tu carta de presentación, pero pues utilizar el periodismo para hacerlo es bastante complicado, ¿no? Entonces, esta línea entre lo que es el medio de comunicación y lo que es el periodista también se ha atravesado por los medios de comunicación, porque, por ejemplo, ahora los periodistas tuitean y quién es el medio de comunicación, es decir, está más rápido en las cuentas personales de los comunicadores que en los medios de comunicación, muchas veces la información. O los medios de comunicación optan por decirles a sus periodistas que tuiteen desde sus cuentas personales y que les dan retweet o que mencionan o utilizan esa información en sus canales digitales y mencionan al periodista. Pero todas estas cosas, pues es una charla muy larga que hay que tener entre los medios de comunicación, los usuarios de Internet, los periodistas y también quienes estamos consumiendo noticias y saber que lo que nos están ofertando con un titular muy escandaloso, pues no es exactamente lo que estamos esperando que nos llegue, ¿no? O quizás es mucho más de lo que estábamos esperando. Entonces hay muchísimo que trabajar ahí, analizar y sobre todo discutirlo entre los mismos medios de comunicación, porque es un tema que nos vincula a todos. Solo quiero finalizar y en honor al tiempo, Guido Moreno, y te agradezco muchísimo como siempre por tu tiempo, quiero robarte un minuto más. ¿Qué es ser un influencer? O sea, ¿qué número de seguidores? Decir yo vengo a este restaurante, por ejemplo, y van a venir 3 más, 4 más. ¿Qué es ser un influencer? Bueno, un influencer en sí debería ser lo que debería ser y lo que es. Bueno, muchas veces se considera que ser influencer es tener una gran cantidad de seguidores, pero no lo es así. Y es más, se habla también incluso de la decadencia ya de los influencers y que en un par de años pues se acabaría por la forma misma de manejarse de parte de los influencers, ¿no? Un influencer debería ser una persona que influye dentro de ciertas actividades de las personas, ¿no? El problema con los influencers ha sido que tú un día eres un influencer de autos, al día siguiente de motos, al día siguiente vendes comida, al tercer día pues vendes un motor de hidrógeno, no sé. Entonces pierdes la capacidad y la seriedad con la que te ve tu mismo público y las mismas personas que te están siguiendo. Entonces, si es que por eso ahora muchas de las marcas trabajan en 2 cosas. Uno, en potenciar ellos mismos sus canales digitales a través de un buen trabajo y convertirse ellos mismos en un influencer de lo que quieren vender o del producto que quieren vender o del servicio que quieren vender. Porque cada vez está más en decadencia los influencers que hacen muchísimas auspicios. Entonces tú ves en las
stories, por ejemplo, de los influencers de Instagram, que venden desde licuadoras, autos, spa y muchas cosas, entonces no siempre funciona bien, ¿no? Entonces, la persona influyente debería lograr que con sus características y con un mensaje, pues pueda lograr que esta marca pueda vender. O sea, Y con las también pues características ayudar a de cada... potenciar. Guido, con las características de cada persona. Sí, pero además ayudar a potenciar esa marca, esa marca, ¿no? Es decir, elevarla y ayudarla a que funcione mucho mejor. Pero como te decía hace un momento también, han sucedido episodios en que el influencer pues termina borracho, le filman, o él mismo se filma y sube historias y después lo vinculan con la marca con la que está trabajando, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bastante delicado el uso de influencers, pero sí funciona, como te decía, en algunos casos hay muchas personas que están trabajando en ese tipo de negocios y los influencers pues en el país están también teniendo un trabajo en el que pues ayudan a levantar marcas, a posicionar mucho mejor. El hecho de que gente como influencers vayan, por ejemplo, a la inauguración de una heladería, a la presentación de un auto nuevo, ayuda muchísimo al alcance que tiene esa publicación en redes sociales, ¿no? Pero más allá de eso, pues hay que ver qué tanto te beneficia a largo plazo, porque en lo inmediato puede funcionarte, pero a largo plazo no sabemos cuáles son los resultados de utilizar a una persona, pues que va a seguir haciendo su vida y no necesariamente va a estar vinculado directamente a tu marca para siempre. Exactamente. Listo, Guido, muchísimas gracias. Solo como dato final, estas horas que fueron cruciales para usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp podrían volver a ocurrir, o mejor dicho, tener un plan B ante nuevamente un apagón de estos de las redes sociales, principalmente de estas 13 redes sociales que una servicio de mensajería rápida, que es el caso del WhatsApp. Entonces, tener un plan B de acuerdo a lo que se quiera usar, ¿no? Porque una persona que solo está en redes sociales sin ningún propósito productivo podría quizás sobrevivir esas horas sin redes sociales. Claro que sí, pues recuerda que las redes sociales comenzaron como entretenimiento y pues ahora se han transformado en tienen diferentes aristas, ¿no? Entonces mucha gente sí entra por entretenimiento y pues también se desespera si es que no informarse logra también, por informarse y entretenerse. También. Entonces muchas cosas pueden suceder, lo más seguro es que vuelva a suceder, no sabemos si por tanto tiempo o por mucho más tiempo, pero estamos hablando de sistemas operativos que son sujetos a que puedan fallar. Entonces, si es que pueden fallar, pues tal vez supongo que no será muy pronto. Todos habrán puesto sus barras en remojo y habrán ido a revisar que todo esté marchando bien en sus redes sociales, porque pierdes mucho dinero, mucho prestigio. Sin embargo, lo recuperarán rápido las redes sociales, pero es importante saber que sí debes tener un plan B, como tú mencionabas, y buscar las formas y las alternativas para seguirte comunicando en el tema de la mensajería y para seguir interactuando con tus clientes, aunque no existan las redes sociales. Ok, listo, Guido, te agradezco mucho por tu tiempo a este espacio de entrevistas y estaremos hablando en próximas ocasiones de otros temas vinculados a la estrategia digital, a la estrategia de comunicación digital. Guido, una buena tarde, muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo para ti también y para toda la gente que nos acompaña en Cabina con Mónica Vaca. Un abrazo. Gracias Guido. Guido Moreno, estratega digital, hablando esta tarde sobre este impacto socioeconómico ante esta caída en redes sociales de ayer lunes. Se inició la semana precisamente con la caída de las redes sociales como Instagram y Facebook y el servicio de mensajería instantánea como WhatsApp, que todo el mundo lo utiliza, el WhatsApp tan usado, y ayer se reportó esto, por algunas horas hubo esta caída y ya en horas de la tarde o cerca de la noche, mejor dicho, ya se fue de a poco mejorando o restableciéndose el servicio de estas redes sociales. Son las 17 horas con 6 minutos. Voy al resumen de actividades de hoy, 5 de octubre, del municipio de Otavalo. Otavalo informa, un espacio
para fortalecer la identidad y la cultura de los habitantes de Otavalo. Capital intercultural del Ecuador. Saludos cordiales y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos ya con las principales informaciones para hoy día. Bienvenidos. Importantes avances en el proyecto del Badajoz, trabajos de colocación de adoquín en la calle Las Camelias, entrada al Estadio La Joya. Seguidamente darán inicio a la pavimentación de aceras. El proyecto contempla 1.021 metros cuadrados de adoquinado, 794,25 metros cuadrados de aceras y 437 metros de bordillos. Esta obra permite la movilidad de los moradores del sector en cada una de sus actividades diarias. Alexandra Otavalo, presidenta Barrio La Joya. Gracias también a la gestión de varios vecinos de esta calle que hicieron posible que se agilite este proyecto. Esta obra, según encuestas personales a los moradores, tendrá un impacto positivo dentro de la población del sector, ya que es un barrio turístico y sus calles adoquinadas beneficiarán a todos los ciudadanos, ya que mejorará la calidad de vida y dará agilidad a las actividades diarias. Esto es lo que necesitamos, obras que ayuden a verse mejor nuestros barrios. Durante el proceso constructivo, la cuadrilla municipal seguirá aportando al proyecto y con ello apoyando a causar los mínimos impactos ambientales, en especial en las etapas de los movimientos de tierras y adoquinado. Alfonso Pilatuña, jefe de cuadrilla municipal. Acabando esto se fundirían las veredas, que también ya mismo llega el cemento y se empezará las veredas. Creo que unas 2 semanas más se terminarán las veredas, pavimentar y dejar terminando. La Joyapi Mutsurishka Ruraikuna Paktarishka. Las Camelias ñanda adoquina patukuchishka. Kaika La Joya Pujana Pambama Kunapi Mikan. Kaiyanka Ruraipika Waranga Patsaishka y Chunga Shuk Metrokuna ñanda adoquinashka. Kairuraika Tukuy Runakunapan Millanapan. El municipio de Otavalo realizó la readecuación de la cubierta de la Casa de la Juventud, lugar donde se realiza un trabajo significativo de componentes y dimensiones relevantes de la vida de los que por iniciativa propia y por propuestas municipales se involucran como integrantes de una nueva generación de acción colectiva y crean organizaciones para el desarrollo de proyectos de participación juvenil como una vía para reconstruir contextos habituales de confianza y de sentido en Otavalo. Marcelo Monteros, Club de Diabéticos, Hospital San Luis. El caso es que acá, utilizando estas instalaciones, nosotros cada 15 días también hacemos bailoterapia, que utilizamos las canchas acá que están afuera, y cuando tenemos las charlas y los cuidados y las mediciones, los controles que tenemos que hacer, lo hacemos acá en la biblioteca. Además, se realizó el mantenimiento de las instalaciones de la Biblioteca Municipal Isa Jesús Barrera, con el afán de mejorar estos espacios que son sinónimo de educación y ofrecen innumerables oportunidades de aprendizaje que pueden estimular el desarrollo económico, social y cultural de Otavalo. Pues estamos muy contentos y vemos que esta es una obra que lo han hecho muy bien para acción del adulto mayor. Es la visión de la administración municipal la que contribuye al aporte cultural y social de los jóvenes que cada vez son más visibles por sus prácticas que dan muestra de su capacidad crítica y propositiva. Melanie Imbaquingo, ciudadana San Pablo del Lago. Estamos por mantener muy al pendiente estos servicios y que lo siga haciendo constantemente, ya que esto favorece a los ciudadanos. Otavalopa municipio Huambra Huasit Chinayata Isa Jesús Barrera Camu Cuscata Pash Alia Chirca Chinami Causay Pashinayat Tukuy Otavalo Manda Nakunaman Yanapashpa. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a otra edición de Otavalo Informa. Hasta mañana y que pasen bien. Uyashka Manda Yupaychanchik Kaya Punjapash Villay Kunawan Katipashun Kaya Kaman. Son las 5 de la tarde con 11 minutos. Ahí estábamos escuchando el resumen de actividades del municipio de Otavalo correspondiente este martes 5 de octubre del 2021. El resumen de actividades del municipio de Otavalo. Y en este resumen precisamente importantes avances en el proyecto de adoquinado del barrio La Joya, cumpliendo con el cronograma que se finalizó los trabajos de colocación de adoquín en la calle Las Camelias, entrada al Estadio La Joya. Seguidamente darán inicio a la pavimentación de aceras. El proyecto contempla 1.121 metros cuadrados de adoquinado, 794 metros cuadrados de aceras y 437 metros de bordillos. Esta obra permitirá la fácil movilidad de los moradores del sector en cada una de las actividades diarias. El municipio de Otavalo realizó la readecuación de la cubierta de la Casa de la Juventud y mantenimiento de las instalaciones de la Biblioteca
municipal Isaac Jesús Barrera, con el afán de mejorar estos espacios que contribuyen indudablemente al aporte cultural y social de la ciudadanía otavaleña. Son las 5 de la tarde con 12 minutos en el resumen de actividades del municipio de Otavalo. Y el diario El Español ha publicado el doble discurso de Guillermo Lasso. El presidente de Ecuador, señalado en los Pandora Papers, propuso recientemente un impuesto especial a los más ricos. Y vamos a ver este reportaje de Diario El Español. Un pasado injusto que nos ha llevado a una pobreza. Guillermo Lasso, justo antes de ganar la presidencia a finales de abril. El exbanquero conservador prometía una reforma tributaria con un alza a los más ricos. Dijo también que pagó más en impuestos que los otros candidatos, pero una parte de su patrimonio estaba desde hace tiempo en paraísos fiscales. Así lo revelan ahora las filtraciones de los papeles de Pandora. Los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señalan que Lasso ha recurrido a hasta 14 sociedades financieras ficticias en Estados Unidos y Panamá. El mandatario ecuatoriano rechaza las acusaciones. En un comunicado en Twitter, Lasso aseguró que no tiene propiedades en paraísos fiscales y defendió que su patrimonio es fruto de su trabajo como director en el Banco de Guayaquil. Pero, según los papeles de Pandora, Lasso se deshizo de gran parte de su patrimonio offshore antes de postularse por tercera vez a la presidencia. Una ley ecuatoriana prohibía a los candidatos ser beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales. La mayoría de las empresas de las que el banquero era principal beneficiario tenían sede en Panamá. 11 de las 14 sociedades están inactivas. Sobre las otras 3, el presidente ecuatoriano niega cualquier relación o beneficio. A finales de 2017 se crearon 2 fideicomisos en Estados Unidos, Liberty Trust y Betten Trust, que se hicieron con las acciones de la mayoría de las sociedades disueltas. Lasso dice que no tiene ninguna relación con esas entidades. Un pasado injusto. Son las 17 con 14 minutos y precisamente una de las preguntas que se hace el dirigente indígena Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ¿dónde están los recursos económicos de Guillermo Lasso?, cuestionó el presidente de la CONAIE. Leonidas Issa, la Fiscalía debe investigar dónde está el patrimonio del presidente de la República luego de la publicación de los Pandora Papers. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, resaltó que el discurso del presidente de la República, Guillermo Lasso, al tratar de desvirtuar las publicaciones de los Pandora Papers que lo involucra con paraísos fiscales, no convenció. Destacó que el mandatario se limitó a responder la legalidad del tema, pero no aclaró dónde están esos recursos ahora, si se supone se deshizo de la mayoría de inversiones en paraísos fiscales, porque da a entender que el patrimonio tiene, pero ya no como negocio. Señaló la necesidad de que la Fiscalía investigue si cuando Lasso se candidatizó para presidente de la República cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución de no tener empresas offshore o dinero en paraísos fiscales. En este sentido, tampoco descartó que se pueda llevar adelante un juicio político para aclarar todo el entramado que cubre a la ahora jefe de Estado. Nosotros estaremos a la expectativa de que se garantice el debido proceso, que se cumpla a rigurosidad y en efecto para saber bien el tema de los Pandora Papers, donde se habla de esta posible vinculación del presidente Guillermo Lasso, quien confirmó ayer en un mensaje a través de sus cuentas oficiales que tuvo inversiones en paraísos fiscales, pero los habría cerrado en el 2017. Es absolutamente correcto que años atrás tuvo inversiones legítimas en otros países, lo cual también ha sido público siempre, recalcó en su discurso. El presidente de la República, Guillermo Lasso, habló sobre los Pandora Papers y su vinculación a esta filtración de documentos. En este sentido, confirmó que tuvo inversiones legítimas en países y territorios considerados como paraísos fiscales, pero aseveró que se deshizo de todo eso en el año 2017.
Lasso explicó que es público que al crearse la ley del 2017 que impide a candidatos tener inversiones o sociedades en paraísos fiscales, cerró estas empresas para postularse a la presidencia. Lo hice de manera fulminante, sin ningún tipo de protesta, demora u objeción. De la misma manera, el primer mandatario explicó que no se debería cuestionar a dónde van esos recursos, sino de dónde sale el dinero que tienen aquellos malos políticos en el exterior. Me conocen ya por décadas y saben de sobra de dónde vienen mis ingresos, puntualizó Guillermo Lasso. Además, indicó que la noticia no debería ser que Guillermo Lasso aparece en los Pandora Papers, sino que la noticia debería ser que Guillermo Lasso es justamente uno de los pocos líderes que cumplió la ley al deshacerse de sus inversiones. Que nadie pretenda mancillar una vida pulcra de servicio a la ciudadanía por el simple hecho de que su nombre apareció en unas cuantas informaciones viejas y descontextualizadas, dijo Guillermo Lasso ayer en un mensaje que se emitió a través de las redes sociales. Una explosiva investigación periodística reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y cientos de políticos, celebridades y líderes religiosos. Cuando se produce una noticia que puede desorientar a la opinión pública, es necesario que todo hombre de bien brinde información clara para tranquilidad de la ciudadanía. Muchos de ustedes habrán escuchado del reportaje Pandora Papers, en el que se menciona mi nombre en conjunto con el de otros líderes mundiales. Debemos empezar diciendo que los medios de comunicación, al igual que los generadores de opinión, deben hacer una necesaria diferenciación entre cada uno de los casos publicados. Debemos ser muy cuidadosos para evitar groseras generalizaciones. En lo que a mí concierne, mi vida ha sido pública durante ya casi 2 décadas. He sido opositor de uno de los regímenes más duros que ha sufrido el Ecuador. Incluso recordarán que durante años me acusaron y rebuscaron, pero nada encontraron. Y es que la verdad siempre es muy sencilla. Ustedes la conocen ya muy bien. Mis ingresos provienen de mi trabajo de décadas en el Banco Guayaquil. Es absolutamente correcto que años atrás tuve, y quiero hacer énfasis, tuve inversiones legítimas en otros países, lo cual también ha sido público siempre. Y asimismo es público que al crearse la ley de 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Lo hice de manera fulminante, sin ningún tipo de protesta, demora u objeción. Lamentablemente, esto último no se está de nos. El daño que provoca la luz azul. En DERCOT tenemos los mejores protectores para proteger a tus niños de aquellas clases que reciben en casa donde utilizan la luz de computadores o aros de luz. En DERCOT contamos con toda una gama de protección solar y protección de luz. Visita nuestras farmacias dermatológicas especializadas en productos dermatológicos, piel, salud, medicina. Tenemos los mejores precios del norte del país. En Ibarra, en la calle Bolívar,
y la Rafael Larrea esquina, teléfono 062-609410, y en la avenida Cristóbal de Troya y Jorge Dávila Mesa, junto a la Clínica Ibarra, el teléfono 062-612617. Dercos, farmacias dermatológicas, nos preocupamos por tu piel. Dercos, solución Helio Care, tecnología exclusiva y patentada, ayuda a reparar las consecuencias de las radiaciones en el ADN de la piel. Encuentra estos productos y más en protección solar en Dercos Farmacias Dermatológicas, porque seguramente tienen planificado hoy, este fin de semana, que hay un feriado a propósito, 8 de octubre, hay un feriado a nivel nacional por las fiestas de independencia, de Guayaquil, las fiestas de independencia, y mucha gente va a querer salir hacia las playas a utilizar productos que protejan su piel en farmacias Dercos, farmacias dermatológicas, donde nos preocupamos por tu piel. Son las 5 de la tarde con 23 minutos y todavía hay información. Quiero, antes de eso, darles a conocer también la recomendación que tiene el municipio de Otavalo. Al salir de casa a cualquier espacio público, el uso de mascarilla es obligatorio. La pandemia no ha pasado. Te cuidas, nos cuidamos. Municipio de Otavalo. Son las 5 de la tarde con 23 minutos y en Nova Clínica Moderna contamos con un amplio laboratorio. Nuestro nuevo servicio de imagen también cuenta con equipos de última generación, servicios de tomografías multicortes. Tenemos en Nova Clínica Moderna los horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 20 horas, los sábados de 8 de la mañana a 16 horas 15. Las emergencias atendemos 24/7 en Nova Clínica Moderna. También tenemos los rayos X y ecografía en nuestro nuevo servicio de imágenes de Nova Clínica Moderna. El teléfono 06-540-40, el número de extensión 1125 en Nova Clínica Moderna. Nuestro servicio de imagen cuenta con equipos de última generación en Nova Clínica Moderna. Estamos en Ibarra, en la calle Víctor Gómez Jurado y avenida Mariano Acosta, junto al Supermax. Estamos aquí por tu salud en Nova Clínica Moderna. Son las 5 de la tarde con 24 minutos. Y ayer en redes sociales se viralizó un video de Guayaquil, donde una persona estaba circulando por una de las avenidas de la ciudad de Guayaquil, muy transitadas, y en cada una de las esquinas, así como en la ciudad de Ibarra, hay estas personas que limpian los parabrisas. También los hay, lógicamente, en una ciudad tan grande como Guayaquil. La persona que se encontraba en su vehículo les dijo que no necesitaba o que no requería esa limpieza de los parabrisas. Se bajó del carro porque estas personas que estaban afuera queriendo limpiar los parabrisas insistían en limpiar, pero ya de una manera bastante agresiva aparentemente. Entonces el señor que estaba en el vehículo se bajó del carro y les pidió que dejaran de hacerlo. ¿Qué es lo que pasó después? No solamente que fueron bastante groseros con esta persona que se resistía, simplemente se negaba a que le limpien los parabrisas de su auto, sino que además sacaron armas cortopunzantes y lo amenazaron. Así está el día a día en una de las ciudades más pobladas del Ecuador, como es Guayaquil.
del séptimo arte en las salas más modernas del país. Una experiencia digital con la mejor tecnología y comodidad. Te invitamos a vivir los mejores estrenos. Y hoy es martes de película en Star Cines a propósito, así que pueden disfrutarlo a los mejores precios en este martes de película en Star Cines. Como todos los días martes, puedes disfrutar de las diferentes funciones en Star Cines. 6 salas de cine habilitadas para que disfruten de los martes de película y de las mejores funciones en Star Cines. Además, adelantamos el fin de semana porque los jueves también es tu nuevo viernes. Revisa nuestra lista de precios en nuestra página web starcines.com en Star Cines. Martes de película, y hay una cartera disponible en las diferentes redes sociales de Star Cines. Nosotros también compartimos a través de las redes sociales la cartelera de Star Cines. Finalizo con la información sobre la reunión de ayer de la CONAIE con el presidente de la República, quien, a decir del dirigente de la CONAIE, presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, hace un llamado a todas las organizaciones y movimientos indígenas. Las declaraciones se dan después del fallido diálogo entre Guillermo Lasso y Leonidas Issa. Acudir con nuestro espíritu democrático a este proceso de diálogo, con la esperanza de que podamos tener respuestas concretas a un problema concreto, la crisis económica. Sin embargo, de los temas planteados, sobre todo en el tema de combustibles, no hay ninguna apertura por parte del presidente de la República. Hemos dicho con absoluta claridad, para poder garantizar una política más focalizada en qué sectores en este momento necesitamos, que se congelen los precios de los combustibles y se establezcan los mecanismos para poder garantizar que el combustible vaya con subsidios a los sectores que realmente la necesitan. Hemos acudido. Bueno, eso es parte de las declaraciones del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, después de las del fallido encuentro o conversación que mantuvieron ayer entre el presidente de la República y el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. Llamó a un consejo ampliado y a estar atentos debido a que no hay acuerdos, al menos en temas como el subsidio al tema de los combustibles. Recordemos que el próximo 11-12 de octubre y con un barril de petróleo oscilando entre los $78, que hoy está en $78, hay una inminente alza al precio de los combustibles este próximo 12 de octubre. Hay que esperar a que después del feriado, a propósito del feriado de octubre, regresaremos del feriado ya con un nuevo incremento al precio de los combustibles y todavía no termina de concretarse aquella focalización al precio de los combustibles que iban o pretendían llegar a un acuerdo en diferentes mesas de diálogo con el sector del transporte, y aún no tenemos esos acuerdos. Son las 5:30, pero ¿qué dice el gobierno ante las declaraciones de Leonidas Issa, tomando en cuenta que estamos en octubre ya y hace 2 años vivimos esa movilización de octubre 2019? Necesitamos buscar caminos para solucionar estos problemas. Sentimos que no fue la posición de Leonidas Issa, sino hubo otras declaraciones de filiales de la CONAIE, agregó Homero Castanier, quien es viceministro de Gobierno, quien además señaló que pese a las declaraciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, respecto a que el diálogo con el Ejecutivo fracasó, el régimen continuará con su apertura a escuchar. Sin embargo, instó a no tener posiciones radicales a fin de llegar a un acuerdo acorde a la realidad del país. Ningún país del mundo se reactiva con bloqueo de carreteras, quemas de llantas o agresiones. Quito no está para soportar un octubre 2019 otra vez. Destacó la necesidad de buscar caminos para solucionar los problemas, aunque a criterio del funcionario la decisión de la CONAIE no es la posición de Leonidas Issa, sino que influyeron declaraciones de filiales de la organización indígena.
Como gobierno respetamos a todas las organizaciones sociales, pero estas discrepancias internas que puedan tener deben solucionarse entre ellos, advirtió el viceministro de Gobierno Homero Castanier, que el momento en que existan acciones que violentan el derecho de los ciudadanos a trabajar, el gobierno deberá intervenir y garantizar la movilidad. Sobre la petición de la CONAIE de congelar el precio de los combustibles, Castanier indicó que eso no será posible y que en todo caso se sigue dialogando con los transportistas a fin de buscar mecanismos de compensación. En que ha cambiado la situación de la ruralidad en estos 47 años en donde ha habido subsidio, no ha cambiado en mucho, puntualiza Homero Castanier. Respecto a una moratoria en el sistema financiero, aseveró que tampoco se puede acceder a aquello, puesto que pondría en riesgo la sostenibilidad del movimiento económico del país. Esas son las declaraciones del viceministro de Gobierno. Y solo para finalizar, Alexandra Vela, ministra de Gobierno, deberá comparecer por la crisis carcelaria en la Asamblea Nacional, y el puente de Rumichaca permanece bloqueado por comerciantes colombianos. La Asociación de Comerciantes de la Frontera cerró el paso del puente de Rumichaca desde el lunes 4 de octubre a las 5 horas. Los colombianos exigen la apertura de la frontera de parte del gobierno ecuatoriano. Los manifestantes piden que abran el paso para que se dinamice la economía por el viaducto binacional. Omar Benavides, miembro de ACEPROF, declaró que la manifestación terminará cuando permitan la salida de compradores ecuatorianos a Colombia. Es una vigilia larga, contamos con los recursos para aguantar hasta que el gobierno de Ecuador libere esta frontera cerrada hace 18 meses. Por otra parte, el cierre aumentó la economía de los carchenses en $14 millones. Según el gobernador del Carchi, Jaco Martínez, la movilización colombiana no afectaría a los ecuatorianos. Lo que se paralizaría un poco es la situación del transporte pesado, las importaciones y exportaciones, que son la única línea que en este caso se mantiene viable en este puente internacional que está cerrado hace 1 año y medio y sin fecha previsible para levantar la medida, aseguró el gobernador del Carchi. No se conoce todavía una fecha de apertura del puente Rumichaca. Los comerciantes colombianos explicaron que 8,000 negocios están próximos a cerrar porque dependen de los compradores ecuatorianos. Alrededor de 400 camiones con diferentes mercancías circulan desde las 8 horas hasta las 16 horas. El subcomandante de la policía de Carchi, Walter Maroto, indicó que hubo el paso normal de vehículos pesados, pero ningún automotor cruzó la frontera. Los conductores indicaron que prefirieron no circular para evitar altercados con los manifestantes. Hay una movilización, una protesta en el puente de Rumichaca de comerciantes colombianos debido a que exigen, piden, solicitan la apertura del puente Rumichaca. Como dice la nota de Pichincha Comunicaciones, 8,000 negocios están próximos a cerrar, ya que dependen de los consumidores ecuatorianos. El gobernador del Carchi, Jaco Martínez, ha dicho que esta movilización o este cierre, esta paralización no afectaría a la comercialización o a los negocios en el caso de la provincia del Carchi. Y finalizo con esta recomendación. La pandemia nos enseñó la importancia de ahorrar. Hay que estar preparados ante cualquier imprevisto. Invierte en la cooperativa de ahorro y crédito Atuntaqui Limitada y saca el mayor provecho a tu dinero. Te ofrecemos las mejores tasas del mercado y el respaldo de nuestra calificación de riesgo AA. Invierte desde $200 y recibe tus intereses mensualmente cuando termine tu póliza. Además, reclama tu premio por abrir tu póliza. Promoción por tiempo limitado. Encuentra más información en www.atuntaqui.fin.es. Somos la caja fuerte del Ecuador. Nos vemos el día de mañana con más información, noticias, temas de actualidad en cabina con Mónica Vaca. Solamente para finalizar, quiero darles a conocer este boletín de prensa a propósito del trabajo en el proyecto de recuperación de Yaguarcocha con la remediación ambiental mediante jardines flotantes. La alcaldesa de Ibarra, en compañía de varios concejales, hicieron una visita a las acciones que se están implementando en Yaguarcocha en el marco del proyecto de recuperación integral de la laguna, y donde se constató el avance de la construcción de
esteras y la reintroducción de especies naturales que combatirán la contaminación acuática. Una de las acciones del proyecto de recuperación integral de la laguna de Yaguarcoche es la implementación en el borde de la laguna de 6 jardines flotantes con la planta acuática que absorbe los nutrientes, evitando las floraciones de bacterias dando como resultado un mejoramiento en el espejo del agua con asesoría internacional, pero con la dirección de profesionales ibarreños. El ingeniero Lenín Reascos, especialista en ecología acuática, manifestó que antes había más contaminación porque había especies destructivas, plantas acuáticas que ahora están fuera de control. Buscamos la forma de introducir las plantas acuáticas o macrofitas acuáticas para que las aguas vuelvan a su equilibrio natural. Se está reintroduciendo las plantas, incluido el ultrasonido y otras acciones con control regular y un análisis constante. El plan de manejo y recuperación de Yaguarcoche incluye la instalación de 6 esferas flotantes en distintos puntos de la laguna. Están diseñadas de 6 por 2 metros para el cultivo de las plantas adaptadas al lago mediante un proceso de crecimiento que llevará un tiempo dependiendo del plan de control que nos permitirá evaluar cuáles son los mecanismos más viables y que posteriormente lleguen a la laguna y se pueda ampliar o disminuir las esteras. Hay que entender que esta no es la primera vez que sucede esto en Yaguarcoche. Existe documentación histórica, bibliográfica de principios y mediados del siglo pasado, donde se dan cuenta la muerte de peces, pérdida de oxígeno disuelto, y una de las acciones fue la introducción de las plantas acuáticas. Esta no es una solución de un día para el otro, es una solución a mediano y corto plazo que se combina con una serie de acciones que se tienen que dar en la laguna. Monitoreamos constantemente sedimentos, nutrientes, cuerpo de agua e históricamente para ver a qué niveles llega la laguna, que es un ser vivo que hay que entenderlo. De esta manera, la Municipalidad de Ibarra está vigilante ante este problema que viene de siglos y que se espera se pueda remediar en esta administración, donde se ha dado prioridad a su cumplimiento y realización con un proyecto integral que incluye múltiples actividades en la laguna de Yaguarcoche. Mañana precisamente estará el ingeniero Lenín Reasco, especialista en ecología acuática, para hablarnos de este tema que es muy importante. En redes sociales, Mónica Vaca, Facebook, Twitter, @Mónica Lucía Vaca, Instagram, Mónica Vaca o estados de WhatsApp 098-464-8816 y www.monicavaca.com. Hasta mañana. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Síguenos en Facebook Live, YouTube y monicavaca.com Radio Online. Vivimos la nueva era de la digitalización. Contáctanos al número de WhatsApp 0984 64 88 16. Comenzamos. Empieza el programa número